Hola amigos. Creo que el mundo empieza a estar asustado de verdad, no es para menos, cuando un miembro de la OTAN de la importancia de Turquía empieza a dar la razón a Rusia, y se niega a adoptar sanciones contra Rusia, es algo más que evidente. Al ver que Estados Unidos y sus palmeros están subiendo el listón de las armas que suministran a Ucrania. ¿Se habrán creído lo que dijo Putin el otro día, cuando anunció que el primer Sarmat entrará en servicio a finales de este año? Si se lo han creído, estarán buscando derrotar a Rusia antes de que los pongan en servicio. Pues mal asunto. Porque en el idioma de la guerra, nunca nadie anuncia un arma para el futuro sin tenerla ya en servicio, que sería tanto como decir aprovecha ahora que si no en diciembre ya no podrás, o sea, la guerra de Gila, sería esto. Ya que el Sarmat ruso es devastador. El Sarmat ruso aumentará la brecha con los competidores y asegurará la superioridad sobre cualquier competidor en armas nucleares estratégicas hasta la década de 2070. Es el misil intercontinental más poderoso del mundo. Solo un Sarmat puede lanzar 7,5 megatones nucleares en cualquier lugar. El misil también puede lanzar un ataque no nuclear de alta precisión, porque su energía cinética generará una destrucción atómica sin radiación. Por eso, igual Estados Unidos tiene pensado derrotar a Rusia antes de finales de este año. Pero en Turquía ven el peligro verdadero, y apoyó la operación rusa en Ucrania, acusando a la OTAN y Occidente de crear una amenaza para Moscú. Aunque lo de Turquía siempre hay que ponerlo en cuarentena. El representante del presidente turco Erdogan, İbrahim Kalin, dijo que la Ankara oficial cree que la invasión militar rusa en Ucrania está plenamente justificada. Según Turquía, los países occidentales y la OTAN crearon una amenaza para Moscú con sus acciones. En este sentido, Rusia se ve obligada a tomar medidas radicales para garantizar su propia seguridad. Rusia comenzó a dudar de la pirámide en términos geoestratégicos y militares. Propuso revisar los términos y firmar un nuevo acuerdo de equilibrio en 30 años. Los que querían reprimir a los que intentaban salir de abajo dijeron, vamos por el camino del conflicto. Dijo el representante del presidente de Turquía, İbrahim Kalin. Los expertos señalan que Turquía reaccionó de manera bastante responsable a la evaluación de la situación, y antes se negó a unirse a las sanciones contra Rusia. Esto se supo anteriormente, señalando que las sanciones unilaterales solo contra Rusia son un paso injustificado, al menos hasta que se haya iniciado la investigación del problema. Hoy, Turquía está a favor de una solución rápida de la situación en Ucrania, insistiendo en una reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania para firmar un acuerdo. Sin embargo, Kiev ignora tales acciones por parte de Ankara. ¿Hablarán en la OTAN de esto en la reunión de mañana? ¿Expulsarán de la OTAN a Turquía por desacato? Creo que ahora mismo no se atreven. Ventilaron el asunto con ambigüedades, y aquí paz y después gloria. El caso es que varias fuentes informan que los misiles de crucero antibuque American Harpoon llegaron al territorio de Ucrania junto con los sistemas pesados de cohetes de lanzamiento múltiple M142 y Mars, previamente transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto, según algunos informes, se trata de la transferencia de misiles RGM-84G a Ucrania. Este es el misil de crucero de mayor alcance del complejo Harpoon con un rango de ataque objetivo de hasta 280 kilómetros. Por el momento, no hay una confirmación confiable de la información de que Ucrania realmente recibió los misiles de crucero estadounidenses Harpoon. Sin embargo, cabe señalar que los misiles podrían haber sido entregados al polaco RSV, junto con el estadounidense y más lanzaderas de misiles múltiple. Mientras que Ucrania ya tiene misiles de crucero en servicio, misiles antibuque Harpoon en la versión RGM-84F, entregados desde Dinamarca. Lo que no excluye la posibilidad de que algunos de los misiles simplemente se instalen en los lanzadores terrestres ya disponibles para la Armada de Ucrania. Los misiles estadounidenses son particularmente peligrosos, en comparación con los entregados desde Dinamarca, porque los misiles lanzados de Dinamarca tienen un rango de impacto de hasta 140 kilómetros. Mientras que los misiles que entregará Estados Unidos
tienen un rango de impacto 2 veces mayor y son capaces de representar un peligro para los buques de cualquier tipo. Estados Unidos también anunciará la compra de un sistema de defensa antimisiles tierra-aire de medio y largo alcance para Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con los empleados de Lockheed Martin el 3 de mayo de 2022 en Troy, Alabama. Según la CNN, Estados Unidos planea anunciar, tan pronto como esta semana, que compró un sistema avanzado de defensa antimisiles tierra-aire de mediano a largo alcance para Ucrania, le dijo a CNN una fuente familiarizada con el anuncio. El presidente Joe Biden, que actualmente se reúne con los líderes del G7 en Alemania para una cumbre centrada principalmente en Ucrania, anunció recientemente que Estados Unidos proporcionaría a Ucrania sistemas de cohetes y municiones más avanzados a medida que avanza su guerra con Rusia. En respuesta a las solicitudes de las fuerzas ucranianas, es probable que esta semana también se anuncie otra asistencia militar, incluidas municiones de artillería adicionales y radares de contrabatería. Los funcionarios ucranianos solicitaron el sistema de defensa antimisiles, conocido como sistema NASAMS, dado que las armas pueden alcanzar objetivos a más de 100 millas de distancia, aunque es probable que las fuerzas ucranianas deban ser entrenadas en los sistemas, dijo una fuente. Estados Unidos ha estado anunciando constantemente asistencia de seguridad adicional para Ucrania. La semana pasada, la administración Biden anunció una asistencia militar adicional de $450 millones para Ucrania, lo que le otorga 4 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple más y municiones de artillería para otros sistemas. Y a principios de este mes, la administración Biden dijo que estaba proporcionando $1.000 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania, un paquete que incluye envíos de obuses adicionales, municiones y sistemas de defensa costera. La CNN informó la semana pasada que las evaluaciones estadounidenses de la guerra prevén cada vez más una batalla larga y dura en la parte oriental de Ucrania, con grandes pérdidas de personal y equipo en ambos lados. Los funcionarios estadounidenses creen que las fuerzas rusas planean mantener intensos ataques en el este, caracterizados por ataques con artillería pesada y misiles, con la intención de desgastar a las fuerzas ucranianas y la determinación de la OTAN con el tiempo. Por parte de Ucrania, su ejército ha estado quemando municiones de la era soviética que se adaptan a sistemas más antiguos, y los gobiernos occidentales se han enfrentado a una difícil decisión sobre si quieren continuar aumentando su asistencia al país, algo que Biden ya se ha comprometido a hacer. Seguiremos liderando el mundo brindando asistencia histórica para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad, escribió el presidente estadounidense en un artículo de opinión, del New York Times el mes pasado. Lo que se le olvidó decir a Joe Biden, es que la libertad que Estados Unidos y sus palmeros, empieza donde termina la libertad de las naciones que se oponen a la supremacía de la OTAN. O simplemente tienen una ideología antiimperialista. En cuanto a la guerra económica, la prensa de Europa empieza a señalar que la OTAN la está perdiendo, y que además empieza a perder hasta la firmeza con la que antes se ensañaban contra estados víctimas de sus tropelías. Tan jodida tienen que ver la cosa, que hoy publican en Le Parisien, que Francia pide que se permita a Irán y Venezuela volver al mercado petrolero para detener el alza de precios. Ver para creer. Madre mía con lo que han hecho con esas dos naciones hasta hoy, que a Venezuela le han nombrado un presidente virtual, y le han robado hasta las entretelas. Este lunes, Francia ha instado a que Irán y Venezuela puedan volver al mercado petrolero, a la vez que ha solicitado que los países que abastecen el mercado internacional de petróleo aumenten su producción de forma excepcional, según recoge Le Parisien de fuentes del Elíseo. ¿De forma excepcional? ¿Y luego cuando solucionen sus problemas qué? ¿Volver a las andadas y a intentar derrocar a sus gobiernos? Las medidas solicitadas por la presidencia francesa se producen al margen de la cumbre del G7, que arrancó este domingo en Elmau, en el estado alemán de Baviera, y durará hasta el 28 de junio. El objetivo del gobierno presidido por Emmanuel Macron sería poner freno al alza desmesurada que han experimentado los precios de los combustibles en los últimos meses.
Aquí en el G7 creo que nos estamos dando cuenta de que la fiesta de hidrocarburos rusos ha terminado y todos están buscando nuevas vías de adaptación, señaló el domingo el primer ministro británico, Boris Johnson. Sobre los problemas inflacionarios y los altos precios, así como la necesidad de encontrar nuevos proveedores energéticos, y apostar por el desarrollo de fuentes limpias de energía. En la prensa alemana también les ponen la cara fina a los políticos del G7, y dicen hoy lunes en el periódico Die Welt, que el bloque antioccidental, liderado por la Federación Rusa y China, se está volviendo cada vez más poderoso. Según la publicación alemana, la coalición antioccidental representada por los BRICS, está comenzando a expandir su influencia política y económica. El artículo dice que los países que se oponen a los Estados Unidos y Europa, tienen más de 3 millones de personas, mientras que el G7 de orientación occidental representa una población de solo 771 millones de personas. Según el columnista de Die Welt, las posiciones del bloque antioccidental solo se fortalecerán. En Alemania, muchos creen que la mayoría de los estados apoyan a Ucrania, pero están lejos de la verdad, enfatiza el artículo. La publicación llamó la atención sobre el hecho de que la Federación Rusa se ha convertido en el principal proveedor de fertilizantes para Brasil, que es el segundo exportador de carne del mundo. Además, el número de automóviles chinos está creciendo en las carreteras de Rusia. Las cadenas de supermercados de la India planean abrir sus sucursales en la Federación Rusa, explicó el observador. Agregó que a los países del bloque antioccidental les une el rechazo a la idea de la superioridad de un Estado sobre otro. Y en otro artículo en el mismo periódico Die Welt, dicen que el líder ruso Vladimir Putin planea controlar los yacimientos de litio en Bolivia, y prepara una nueva trampa de materias primas para Occidente. Según la publicación alemana que seguramente les ha amargado la reunión a los del G7 con sendos artículos, dice que Bolivia cuenta con los mayores yacimientos de litio del mundo. El artículo dice que el país ahora está buscando socios que lo ayuden a extraer las materias primas utilizadas para producir vehículos eléctricos. Según Die Welt, Rusia quiere iniciar la cooperación con Bolivia en esta área tan importante. Es aquí donde debería romperse la nueva trampa de materia prima de Putin, enfatiza el artículo en una clara invitación a los líderes de la Unión Europea, a que torpeden la iniciativa rusa. El autor del artículo cree que la Federación Rusa podrá jugar bien al póker de litio. En este caso, explicó el periodista, la Unión Europea tendrá una nueva dependencia de Moscú para las materias primas. Así que, como podemos observar, en esta tercera guerra mundial la pelea en todos los frentes es encarnizada, y con unos tonos increciendo, que puede que nos rompan los tímpanos a muchos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.